Hola mis pihuetes, soy Mar de Nido Piu y hoy tenemos como invitado al Entre Loros a un veterinario que además es el director de la del Hospital Animales Exóticos 24 Horas de Madrid. No me voy a enrollar mucho con la presentación porque la verdad es que creo que se viene un Entre Loros muy interesante. Desde luego hablaremos de temas importantes sobre salud, sobre enfermedades, sobre muchas cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Así que nada, lo dicho, no me enrollo, vamos directamente con él. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Mar. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Un placer. Gracias a ti por querer estar aquí hoy con nosotros. Ay, bueno, como decía, se vienen muchas preguntas interesantes, pero primero me gustaría poder hablar un poquito de ti, poderte conocer un poquito. Así que cuéntame, ¿cómo llegaste no solo a ser veterinario, sino a ser director de un hospital veterinario que además trata exclusivamente exóticos? ¿Cómo se da el caso? ¿Qué te impulsó a llegar a esto? Bueno, yo creo que todos los veterinarios tenemos un poquito de vocación, ¿no? Este amor por los animales. Yo desde pequeñito los reptiles y las aves eran mi pasión y me encantaban. Entonces, poco a poco el tema de estudiar algo relacionado pues me llevó a la veterinaria y dentro de la veterinaria pues el campo de los exóticos. Y ahí ya me especialicé en aves y reptiles. Y luego el hospital, pues bueno, ha sido un trabajo complicado, pero al final hemos llegado a montar el hospital. Mira, yo cuando acabé la carrera empecé a trabajar en varias clínicas veterinarias llevando el servicio de exóticos. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo hospitalizaba un animal y ese animal se quedaba en una UCI con veterinarios por la noche que no eran especialistas en exóticos, rodeado de perros, de gatos. Y claro, yo tenía una inquietud, ¿no? De, oye, este animal se va a recuperar bien con tanto estrés, los compañeros veterinarios sabrán actuar, me escribían mucho y digo, uy, tenía esa pequeña, pues, Esa cosilla ahí de aquí podríamos hacerlo mejor, ¿no? efectivamente. Entonces, justo con mi amigo y socio Javi, que sufría lo mismo, llevaba otras clínicas veterinarias, dijimos, oye, ¿por qué no montamos un hospital que solo atienda exóticos? Y en efecto, pues empezamos a hacerlo y fuimos el primer hospital que era 24 horas, pero solo de exóticos, porque había Qué muchos, bueno. pero también tenían perros y gatos. Entonces, la Ujú. verdad es que tuvo muy buena acogida y nada, genial, y aquí estamos. Qué bueno, qué buenísimo. Oye, me parece súper interesante lo que tú decías, ¿no? El hecho de que, quieras que no, a veces no pensamos que cuando estás en un veterinario, en un hospital que atienden a muchos animales, pues es eso, el animal que se queda ahí está a lo mejor rodeado de lo que sería su depredador o un animal que le puede dar más inseguridad o más miedo. O sea, que me parece súper interesante este apunte, porque yo, claro, desde fuera no lo ves esas cosas, ¿no? O sea que sin duda Mira, es... nosotros es... en nuestro hospital lo que hicimos fue dividir diferentes habitaciones, en una para animales presa que son muy sensibles a los olores y a los sonidos, que son los conejos y las cobayas, Ujú. y luego en otra depredadores y animales ruidosos, que ahí van nuestros queridos loros. Entonces, Esa está digamos que insonorizada ya directamente. ¿En serio? efectivamente. Lo Y decía en entonces los broma. loros van en la parte de arriba y los hurones van en la parte de abajo. Entonces así Qué los bueno. animales pues, están más a gusto viendo desde arriba todo y Ujú. los depredadores abajo. Entonces eso es Qué muy, bueno. muy importante porque al final el estrés influye mucho en su sistema inmune. Si están estresados no se van a recuperar bien. Ujú. O sea, es muy interesante, me parece muy bueno, me parece súper, una manera súper inteligente de organizar todo eso, o sea que muy guay, desde luego muy guay. Bueno, como acabamos de ver, los veterinarios no atendéis solo a loritos, aunque hoy nos vamos a centrar específicamente en este tipo de animales, pero atendéis a todo tipo de exóticos. Y tengo mucha curiosidad, ¿cuál es el exótico más raro o que más te ha sorprendido que has tenido que atender? Esta pregunta me la hacen mucho, ¿eh? Si no, Pues mira, demasiado típica, tópica. no, mira, el animal así más raro que hemos atendido en el hospital, llevábamos como un año que habíamos abierto el hospital y me llama mi socio y me dice, oye Pablo, que en 20 minutos me traen un cachorrito de león. Le digo, un cachorrito de león, digo, me estás vacilando. Dice, sí, sí, te lo prometo, que vienen ya, 20, 20. Entonces fui efectivamente un cachorrito de un mes de león. ¡Ay, Entonces, imaginaos cosita! una cosita así pequeñita, Un preciosa, Simba. era justo un Simba con unas manazas así, con unas garras, y nada, era de un zoológico y se había puesto muy malo, entonces tuvimos ahí que tirar de conocimientos de la facultad de cuando estudiamos gatos, porque al final la medicina de un león es la medicina de los felinos.
Entonces exacto. también hablamos con especialistas en felinos que nos echaron una mano y al final salió para adelante, pero estuvo ahí complicadito, ¿eh? Fue un reto. Caray, caray. Si ya de normal atender a ciertos animales cuando son muy jóvenes, eso lo complica todo, que además Sí. sea un león tiene que ser como, espérate, que se me descuadro todo. Pero luego cuando Caray, vino la remisión al mes ya había crecido muchísimo más, una pasada, o sea, increíble. Es una qué guay, sensación de amamantar un cachorrito de león, es una pasada, la verdad. qué bonito, qué bonito. El sueño de cualquier princesa Disney, vamos. Ay, bueno, pues me encanta. Vamos ahora ya sí con las preguntas que van tratando propiamente de enfermedades y salud, que es lo que realmente nos ocupa hoy, ¿no? En este Entre Loros con un veterinario como tú y con un director de un hospital. Así que, ¿cuáles son las enfermedades o los problemas con los que os encontráis más habitualmente en consulta? Vale. Bueno, es una pregunta muy amplia, voy a intentar así darte un poquito de esquematizarlo. A ver, Ujú, los loros, nosotros cuando empezamos a trabajar, la verdad es que ha ido avanzando muchísimo los conocimientos de los cuidadores, ¿no? De loros. Es decir, al final todos los que tenemos loros en casa, pues nos gusta aprender, nos gusta estudiar y esos conocimientos se han ido mejorando al igual que ha ido mejorando la medicina. Pero yo cuando empecé, el problema más típico siempre tenía que ver con el mantenimiento. O sea, venían ujú. animales con unas dietas malísimas, pero en todo el tiempo que yo trabajando, la verdad es que ha ido evolucionando muchísimo y va siendo lo que menos vemos, que son los problemas Qué bueno. alimenticios de manejo. Entonces, los propios médicos así que nos encontramos, los problemas médicos, son sobre todo en épocas estacionales los problemas reproductivos. Yo diría que es el número uno de problemas de citácidas, los problemas reproductivos, tanto distocias, ejecuciones de huevo, comportamentales, muchísimo. Y luego una muy curiosa, al final los loros son por naturaleza curiosos y ese piquito que tienen prensil les lleva a comer cosas que no deben, probar cosas que no deben, entonces las intoxicaciones y las ingestas de cuerpos extraños, muchísimos, Así. la verdad es que muchísimos. Y luego ya problemas metabólicos, hígado graso, problemas en el riñón, pero así por orden, yo te diría que el número uno, problemas reproductivos. Ujú, ok. Me hace mucha ilusión, la verdad, que me digas que el problema que os encontrabais habitualmente en el pasado, sobre todo, era de manejo y demás, y de las condiciones de alimentación o del día a día, y que ya no os lo encontráis tanto, porque en parte siento que eso es como un logro para nosotros, los que nos dedicamos a hacer que la información llegue, porque es como, bien, la información está llegando. O sea, que Totalmente. me alegro que se haya cambiado. Ahora toca ver qué hacemos con los problemas reproductivos. Nos esforzaremos también Vale. en eso. A ver, al final es verdad que tú cuando hablas con los cuidadores se han informado muchísimo. Es decir, los cuidadores que llegan al veterinario son gente que se preocupan por sus loros, menos ese 1%. Entonces, esa gente que se ha preocupado por sus loros se ha preocupado también en averiguar su dieta, manejo. Es verdad que hay información a veces un poquito errónea, pero luego profesionales Ujú. como vosotros pues dan una información veraz, que es lo importante. Entonces, de eso aprenden mucho y evitamos muchos errores, Qué ¿sabes? guay, qué bueno, qué Sí, buenísimo. Claro, también es lo que tú dices, ¿no? Internet está lleno de mucha información, o sea que siempre hay que contrastar bien y siempre hay que saber de dónde estamos informándonos, pero bueno, al menos que ya vengan con ese previo me parece fantástico. Supongo que claro. también por lo que tú dices, que el que realmente el loro le importa una caca, pues ya ni va al veterinario. Entonces, eso ya es un gran filtraje, digamos. Bien, y con estos problemas así más comunes, yo sé que es una pregunta muy amplia, ¿eh? Que cuesta un poco de responder, aunque la has respondido perfectamente. No sé si los problemas son más o menos los mismos cuando hablamos de loros grandes y loros pequeños. O, por ejemplo, los loros pequeños tienden más a tener estos problemas reproductivos y, en cambio, con grandes, pues tienden más a las intoxicaciones, ¿no? O a ingerir lo que no deben, o... Sí, muy buena pregunta. Pues mira, tenemos que entender que los loros pequeñitos pues tienen un metabolismo aceleradísimo. Entonces, sus problemas son muchísimo más agudos, muchísimo más rápidos. Es verdad que los Ujú. loros grandes te da como más tiempo a detectar problemas, va todo como más lento, siendo aves, que ya va todo muy rápido. Entonces, sí, te diría que problemas reproductivos, el número uno de las patologías, lo vamos a achacar sobre todo a aves de pequeño tamaño, porque al Ujú. final cuando tenemos loros de tamaño grande, por ejemplo, un guacamayo, que es su edad reproductiva a partir de los 7 años, es raro que a un cuidador de loros, un guacamayo, le ponga huevos en casa. Son animales que quizás necesiten un estímulo diferente, necesiten eh, unas condiciones específicas para llegar a poner un huevo, una hembra. En cambio, una Ujú. agapornis, vamos, es que te lo pone hace Cualquier cualquier hueco cosa vale.
Totalmente. Entonces, Sí, sí. sí, te diría que, por ejemplo, en loros pequeñitos vemos más el problema de la retención de huevos, de la distocia. Ujú. Pero el tema de cuerpo extraño, te diría que mitad y mitad, ¿eh? O sea, lo veo igual en pequeñitos que en grandes. Al final, uno come partículas más pequeñas y el otro se traga una moneda, ¿sabes? ¡Ostras! Sí, sí, No sí. veas, Pero no es verdad veas. Ok. que con los loros grandes tenemos muchísimo más tiempo de actuación. Al final, por Claro. ejemplo, tú tienes un guacamayo, un yaco y pestañea un poquito y ya sabes rápidamente que le pasa algo. Los agapornis o periquitos, por ejemplo, pestañea y ya vamos tarde. Ya es tarde para ver qué le está pasando. Sí, Entonces, además, también, o sea, por un lado el metabolismo y también que como que el síntoma es más pequeño. O sea, ese pestañeo a lo mejor lo ha hecho súper lento, pero tiene un ojito tan chiquitín que es como, pues yo creo que ha pestañeado igual que siempre. En cambio, en un guacamayo, a la que se le erizan las plumas o lo que sea, todo es más exagerado, ¿no? Todo es más grande. O claro, sea, que y hay todo que ir con empieza. lupa con nuestros chiquitines. Y luego es verdad que los pequeñitos, o sea, es más común tener papilleros de loros grandes que parentales y en Ujú. pequeñitos vemos más parentales, es decir, esos animales que no han tenido un contacto desde pollitos. Entonces, un agapornis parental, es decir, ese animal que no has criado a papilla, que lo han criado sus padres, no tienes esa relación tan cercana o no la gran mayoría. Entonces, por eso no detectas los problemas tan rápido como lo harías con un papillero, ¿sabes? Claro, sí, además que también tu relación es diferente con ellos, ¿no? A lo mejor el que no es tan apegado a ti, pues tampoco tú tampoco estás tan apegado, no estás tan pendiente o lo que sea, todo influye. Yo creo que esto va en las dos direcciones, desde luego. Entonces, ¿de qué forma podemos prevenir estas principales enfermedades que afectan a los loros que viven con nosotros? Hemos dicho que las principales sobre todo son que se traguen cosas y el tema del celo, que se traguen cosas imagino que es ir con 1000 ojos, pero no sé si hay algunas otras cosas que podríamos tener en cuenta para prevenir estas o enfermedades en general. Vale, para prevenir, bueno, pues eso sí, es importante que entendamos qué es un loro, que es una psicácida, que al final son animales muy curiosos, son animales con el pico, que es que arrancan cualquier cosita. Tiene un Entonces, piquito de oro. tienen un piquito de oro. Entonces, yo cuando me dicen, no, vives suelto, yo digo, perfecto, pero hay que tener 1000 ojos con ese vive suelto, porque al final un lorito empieza a comerse la pintura de la pared, que suelen llevar metales pesados, y tú ni te das cuenta y él todos los días arranca un trocito de esa pintura. Entonces es estar con 1000 ojos y ser más previsor que luego curador. Entonces la prevención lo es todo, al final. ¿Cómo prevenir problemas reproductivos? Bueno, pues eso ya es una clase de medicina interna, ¿no? De poner tratamientos hormonales, pero bueno, eso lo desarrollaremos si quieres más tarde. Pero bueno, es entender un poco el reproductor de un agapornis, saber su ciclo reproductivo, saber cuándo va a poder poner huevos y qué síntomas los va a tener para que en el momento en el que ocurra ya estar preparado, ¿sabes? Ok. Es el conocimiento. Ujú. Claro, no, yo estoy súper de acuerdo con lo de más vale prevenir que curar, o sea que hay que ir con 1000 ojos, lo que tú dices, ¿no? Una tontería como que se esté comiendo la pintura de la pared, de buenas a primeras a lo mejor hasta te hace gracia, en plan, mira lo que salado ahí comiendo, y realmente está ingiriendo algo que poco a poco puede acabar siendo muy tóxico, o sea que es algo que incluso aunque adaptes mucho tu casa, pintada la tienes. O sea que por más ojos que tengas, por más bien que lo quieras hacer, aún así, siempre hay que estar ojo a visor. Y luego con el tema reproductivo, yo ahí sí que me encuentro muchísimos casos también en mis asesorías y demás de gente que tiene este problema. Entonces, creo que sí que podríamos decir una buena lista de cosas a prevenir o al menos de tener ojo. Yo creo que lo primero, y luego en todo caso, si se da el caso, nos extendemos, pero algo que creo que mucha gente comete el error es los nidos, sobre todo con los chiquititos. Cualquier Correcto. agujero es nido. No le pongas camita, no le pongas cocos. Ten cuidado cuando lo dejas suelto eso, ¿no? Que no se meta entre los cojines o en lo que Sí, sea. Yo creo que mucha sí, gente no es consciente del problema y le pone a la casita porque es muy cookie y luego es como, ala, huevos, ¿y ahora qué? es muy típico de cuando preguntamos, cuando llegan a consulta y preguntamos, cuéntame sus instalaciones, ¿cómo son? Dicen, no, tiene el nidito para dormir. Entonces, claro, tienes que explicar que los loros no les gusta estar tumbaditos con una mantita y taparse como un humano, que les que humanizar, que al final un loro duerme en una ramita, en una zona alta, súper seguro y súper a gusto, y esa es la forma que tiene de dormir. Entonces, que no hay que favorecer, sobre todo dependiendo de la especie, el ponerle un nidito porque eso al final va a ser un estímulo muy grande para la cría, al igual que las horas de Totalmente. luz, al igual que el material para hacer nido, las calorías de la dieta, o sea, al final son un montón de cosas que hay que controlar un poco para prevenir.
efectivamente. La verdad que hay que ir con 1000 ojos. Con lo del celo son muchas cosas las que influyen. Pero bueno, al final todo acaba sumando. O sea que si lo estamos haciendo bien a nivel general, seguramente también lo estaremos haciendo bien por ese lado. Bien, entonces, hay situaciones que son suficientemente graves como para que yo crea que nadie tenga la duda de si tienen que ir al veterinario o no. No pondremos ejemplos por no ponernos mal cuerpo. Pero me pregunto si hay alguna que tenga síntomas que a simple vista a lo mejor no nos alarman, pero que sí que tienen urgencia. Es decir, o sea, hay síntomas que a lo mejor sí nos deberían alarmar especialmente porque requieren esa urgencia para ser atendidos, pero a simple vista a lo mejor no te das cuenta, no eres consciente de que está teniendo esa connotación, ¿no? Como al final son diferentes aves y mamíferos, no expresamos Sí. de la misma forma algunas cosas. Entiendo. Vale, nosotros, por ejemplo, vemos frecuentemente cuando llaman por teléfono y dicen, oye, veo esto en mi animal, ¿es grave o no? Ujú. Y cosas así que decimos rápidamente que sí. Por ejemplo, el tema de las regurgitaciones barra vómitos. Al final tenemos que entender que puede ser un comportamiento normal en un loro en una época de celo o cuando está emparejándose, pero en la gran mayoría suele desencadenar un problema que algo está pasando, o bien una afección en el buche, o bien algo le ha sentado mal en el resto del digestivo. Entonces, el tema de los vómitos y regurgitaciones no hay que tomárselo a la ligera. Es verdad que en Ujú. casa es muy complicado decir, oye, ¿ha sido por el reproductor porque está en celo o ha sido porque tiene un problema? Entonces, siempre ante la duda, un vómito, si no estamos 100% seguros que es por el celo, es urgencia. Y pasa un poquito igual con las cacas. Las caquitas, es verdad que los loros, como tienen ese metabolismo tan acelerado, en cuanto comen un poquito de húmedo, un poquito de fruta, verdura, hacen unas cacas muy blandas, que dices tú, ¿no? No es diarrea, es la, Y de efectivamente. colores, que yo no Sí, sé si a alguien le ha pasado, pero le das colores, zanahoria y de repente la caca es roja y te efectivamente. pones a correr como loco. Y ya no la verdura, sino piensos que a veces que traen colorantes o alguna Ujú. partícula. Entonces, yo siempre digo, retírale todo y déjale o semilla pura o pienso puro. Y si sigue con esa diarrea, corriendo al veterinario, que se deshidrata muy rápido y es bastante urgente, ¿vale? Ok. Y luego la respiración, el respiratorio. O sea, está resfriado. No, pobrecito, está resfriado, le voy a tapar un poquito con una manta, que yo cuando me dicen tapar la jaula con una manta me pongo nervioso. El respiratorio es un indicador de que algo grave está pasando. Entonces, si vemos que el animal está emboladito, notamos ese movimiento de respiración o el movimiento de cola positivo que llamamos, eso siempre urgencia, porque el respiratorio Ujú. es algo grave. Ok. Movimiento de cola positivo, que es que la hagan así. Claro, ellos, es verdad que cuando respira un ave, como tiene todos los sacos aéreos en su cuerpo, pues se mueve la cola y se mueve un Un poquito el poquito, animal. sí. Pero cuando tenemos una cola que está el pajarito así en la percha y mueve la cola, ¿vale? Eso es una dificultad respiratoria, es decir, el animal está Vale. forzando mucho su cuerpo para respirar y mueve muchísimo la cola. Entonces eso ya no es una alarma grande de que algo está pasando, sobre todo en el respiratorio. Ok, ok. Creo que con esto nos quedamos con bastantes puntos interesantes en los que hay que correr. Me ha gustado mucho el tema de las cacas, del cuál puede ser la manera de ver si son o no las cacas normales, ¿no? Porque pasa mucho, al menos a mí me pasa, que me pasan fotos de cacas. ¿Es normal esta caca? Y es como, a ver, ¿lleva haciendo estas cacas toda la semana? O Efectivamente. depende, ¿no? Lo que decíamos mismo, a veces caca roja alarma y resulta que es que ha comido pimiento, o es que ha comido zanahoria, o Vale, algún químico, como tú decías, que lleve el propio pienso. Entonces me parece claro. muy interesante lo de decir, vale, déjale solo esto, y si la caca sigue siendo rara, entonces vemos Sí, seguro que... lo puedes hacer en cuestión de 3 o 4 horas porque al final el animal va a defecar rápidamente y lo vas a ver. Entonces Ujú. tú le dejas o solo con un pienso sin colorantes o semillas sin las bolitas de colores y al final vas a ver que si la caca vuelve a ser normal como siempre, de ese color así verde marronáceo, estamos tranquilos. Pero si sigue Ok, esa diarrea o ese color anormal, ya corriendo para el veterinario. Es muchas ok. veces es verdad que cuando hacen las deyecciones, ¿no? Porque la deyección es la caca con el pis, todo junto, Ujú. es verdad que los colores te dan muchísima información. Entonces hacemos esta técnica para si hay un color, o sea, ha cambiado el color, saber un poquito qué puede estar afectado en su organismo. Bien el hígado, bien el riñón, bien una infección urinaria. Entonces eso nos da muchísima información. Qué bueno, qué interesante. Yo nunca pensé que hablaría tanto de cacas y que recibiría tantas fotos de cacas. Sí, Pero el sí, móvil de al la final... clínica está llena de fotos de cacas, de pájaros. Pero es lo que toca, oye, gajes del oficio, hubiéramos Nada. dedicarnos a hacer otra cosa. Qué buenísimo. Bueno, seguimos con más preguntas, ya te digo que hay un montón hoy, o sea que vamos a proseguir.
Según tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más frecuentes que se cometen por parte de los cuidadores, seguramente sin ser intencionados, sin querer, pero en cuanto a temas de salud? Pues te diría, para mí, el más grave es el usar productos de tratamientos que puedes comprar en una tienda, ¿vale? Por ejemplo, bueno, no voy a hablar de marcas, pero No, mejor no. antiparasitarios, Pero bueno, hay algunas que todos conocemos. efectivamente, Muy famositas. antiparasitarios, los más importantes. Y es que al final, yo sé que se hace con la mejor intención del mundo porque te has gastado un dinero en un producto en una tienda, te lo podéis gastar el veterinario, o sea que no lo has hecho con mala intención. Pero ahí voy a desparasitarle y usamos el flus del desparasitante. Vemos muchísima intoxicación. Al final, las dosificaciones te la han vendido en una tienda, aunque el producto venga con una dosificación, son pulverizaciones, depende del tamaño de tu animal, depende de la pluma, Claro. depende del estado de salud, depende del peso. Entonces, las desparasitaciones o incluso antibióticos, vamos, yo he visto corticoides y antibióticos en tiendas de alguna marca que hay que usar con muchísima cabeza. Entonces, para mí es el error más frecuente el tema de medicar, automedicar a tu animal. Ok, pues mira, justo tenía esa pregunta también que quería hablar hoy del tema, o sea que la adelanto ahora porque viene a cuento, que es el tema este, ¿no? O sea, me doy cuenta de que muchas veces te vas a una tienda de animales y el mismo de la tienda a veces te dice, ay, mira, llévate este suplemento o estas vitaminas que va genial para que le brille más el plumaje, no sé qué, y muchas veces pienso, ostras, ¿esto realmente está bien? O sea, yo entiendo que la medicina es algo bueno, que se tiene que dar con un diagnóstico previo, ¿no? Si realmente se necesita, si sabemos que ese animal lo va a absorber bien o lo que tú dices, o qué cantidad, porque no es lo mismo darle la medicina a un agapornis que a una ninfa, que a un goyaco, que... Y muchas veces a lo mejor no está bien especificado incluso, o sea que Correcto. me, s- me sorprende desgraciadamente que ese sea el error más común. Yo pensaba Sí, que no tanto, pero... sí, el tema de las vitaminas hay que concienciar mucho porque las vitaminas efectivamente hacen un bien, ¿no? Si tenemos esa Ujú. falta de vitaminas, lo que llamamos hipoavitaminosis, pero las vitaminas pueden llegar a ser tóxicas y son tóxicas. Hay muchas, las vitaminas siempre las dividimos en dos grupos, ¿vale? Las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles son vitaminas que se eliminan rápidamente por la orina. Entonces son Ok. vitaminas que raramente son peligrosas, como por ejemplo la vitamina C. Tú te puedes tomar mucha vitamina C, que es raro que te dé un problema en el riñón, porque la eliminas. Pero luego Ujú. están las vitaminas liposolubles que se almacenan, que tu cuerpo las almacena sobre todo en la grasa. Por ejemplo, la vitamina A. Entonces tú empiezas a tomar a tu ave, le empiezas a administrar vitamina, el animal lo almacena y empieza con una toxicidad súper fácil, súper rápido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el aporte de vitaminas. Y luego, ¿lo Claro. necesita tu animal? Seguro que lo necesita, porque si le estás dando una dieta equilibrada o un pienso, es que ya va con ese aporte de vitaminas. Entonces, ¿para qué? ¿Qué queremos conseguir con ese aporte? Claro, y Pues sí, además que no es lo mismo la vitamina, perdón, que no es lo mismo la vitamina que pueda requerir con la alimentación, ya sea con el pienso, ya sea con la fruta, la verdura y demás, que la vitamina de bote, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que con las vitaminas nos pasa un poco que siempre nos han hablado también de ellas, ¿no? Bébete el zumo que se le van las vitaminas, que de repente es como que la vitamina es algo fantástico, maravilloso y que nunca van a ser malas. Y no, no, al final todo en exceso es malo, lo que tú dices, puede llegar a ser tóxico demasiada vitamina. Entonces... Supongo que hay que hacerle un poco al revés de cuando le limpian la cara a una cosa que es fea y se vuelve buena, pues al revés, ¿no? Ensuciarle un poco la cara a las vitaminas, dejar de verlas tan bonitas. Y luego una puerta, o lo último de las vitaminas, esto es un tema, bueno, que daría para mucho. Las Desde luego. vitaminas tenemos que entender que se degradan y Ujú. rápidamente se destruyen. Entonces hay muchas vitaminas que en contacto con el aire se oxidan. Entonces, Ujú. no, mi pájaro no puede tener falta de vitaminas porque le aporto vitaminas. No, es que a lo mejor la estás aportando en el agua, que rápidamente se degrada, no la estás aportando en otro lado y se estropean. Entonces, muchas veces pensar que a lo mejor le estás dando vitaminas y no está llegando vida al animal. Ok, ok. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto, al menos el que se vaya a ir a comprar ese famoso Lo va a botecito, pensar. se lo pensará un par de veces, sí. Yo espero al menos. Bien, entonces, hemos comentado, por ejemplo, el tema de la pintura, pero no sé si hay algunos otros peligros del hogar que puedan estar presentes y que por lo general no se les presta la suficiente atención. Yo creo que la pintura era uno muy bueno, o sea que por ahí ya tenemos uno. ¿Hay algo más en la lista que tengamos que tener ahí como ojo avisor? Muchos.
te cuento. Sí, porque al final nosotros, por desgracia, vemos todo lo malo que ocurre, ¿no? Entonces, al final, como, pues vamos acumulando un montón de casos. A ver, es verdad que el tema de la pintura, antes las jaulas iban recubiertas de la pintura, los loros se la arrancaban y se lo tragaban. Entonces, eso ha ido mejorando las jaulas, la mayoría, las buenas, son ya más de calidad, no tienen esa pintura que se desprende. Entonces, en cuanto a la pintura, salvo la de la pared, que todos tenemos pintada la pared, ya lo empezamos a ver menos. Pero, por ejemplo, la ingestión de partículas metálicas, al final Ujú. los loros parecen urracas, no sé, quieren coger todo lo metálico, les encanta el brillo. Todo lo que hace brilli Y brilli, ¿no? lo hace brillo y brillo y les encanta. Y mira, hemos tenido muchos casos con las cremalleras, ¿vale? Tú sabes que la cremallera va como por un riel, que es metálico, Ujú. ¿vale? Estos Pues dientecitos, ¿no? esos dientecitos les encantan, les vuelven locos, es su afición el arrancarlo y evidentemente se lo acaban tragando. Yo creo que porque empiezan a jugar con él en la boca y va para Claro, es adentro. tan chiquitín que enseguida como que... Como O cuando estás comiendo un chicle, lentejuelas, ¿no? Que se va... Dime. las lentejuelas de los vestidos, Mm, increíble. O sea, los loros se ponen, al final la lentejuela va como enganchada con un hilito, pues eso para ellos es muy divertido. Entonces lo arrancan y al final se les queda como medio pegado en la lengua y va para adentro. qué guay. Entonces, pequeñas partículas y bueno, ya si nos vamos a las campanillas de los juguetes, eso, yo por eso tengo como un poco fobia a las campanillas, siempre que veo una campanilla la quito, Yo porque también, me pasa. claro, es que Cada vez la que veo una campana campana es como, no, por favor. porque la campana al final va como con una cosita que hace ruido, no sé cómo El se llama esa péndulo, parte, sí. pues eso también les es muy apetecible y les encanta arrancarlo y al final va para adentro. Entonces Ujú. hay que tener cuidado, sobre todo estar atentos, porque bueno, cualquier cosa que no sospeches que lo puedan hacer es que lo van a hacer, porque al final ellos, tu casa, su casa, es donde van a estar todo el día. Entonces van a hacer un montón de cosas. Entonces si hay un riesgo, va a ocurrir, Ujú. ¿sabes? Claro, al final es eso, o sea, los accidentes suceden y es imposible neutralizarlo todo, ¿no? Pero al menos si sabes esto por adelantado, por ejemplo, lo que decías de las cremalleras, pues mira, ni siquiera se me había ocurrido que a lo mejor si están así demasiado rato jugando con la cremallerita pueden llegar a romper el pedazo y tragárselo. Pues mira, ahora ya estaré más atenta y cuando vea una chaqueta será como, no, chaqueta no. No, claro. Y luego los piercing, las bolitas les encantan Ujú. el coger la bolita y todos sabemos que la bolita le da dos vueltas y ya se suelta. Eso Entonces son sí, cosas fáciles. Y luego así claro. otro riesgo súper grande es el tema de las plantas, ¿vale? Los que son como Mm, yo, que nos encanta tener plantas en casa, pensar que ellos, los loros, en su dieta están las hojas, están los vegetales. Entonces, hay veces que tienen esas ganas o esa inquietud de probar esa planta y la ujú. mayoría de plantas ornamentales, las veces son tóxicas, la gran mayoría. No la van a tomar y se van a morir, pero sí les va a irritar el digestivo, les puede crear problemas en el riñón. Entonces, mucho cuidado con las plantas. Sí. Además, lo que tú decías antes, ¿no? Que, ok, a lo mejor no. Si ha habido el que ha mordido una planta que no debía, pues bueno, no pasa nada seguramente en ese momento, pero si lo hace con regularidad, como pasaba con la pintura, ¿no? Al final es algo que se va quedando en el cuerpo y sí que se va intoxicando y puede llegar a ser más grave. Entonces, Sí, sí, plantas, claro. ok, yo soy la primera que tiene la casa llena de plantas, pero son aptas. Son que yo sé Claro, seguro que se las podemos poner. Y si claro, no, pues efectivamente. o no pueden estar en la habitación o tenemos que tener muchísimo cuidado de que nos acerquen. Yo directamente no la pondría en la habitación, porque es lo que tú digas No, diciendo todo el rato, que tienen tanta curiosidad, tantas ganas, que a la que te despistes ya están ahí. sí, sí, total, total. Totalmente. Bueno, en alguna ocasión, yo siempre procuro estar informada y demás, y me leo todos los artículos que van saliendo, y en alguna ocasión he visto alguno de personas que han enfermado porque tenían un animal enfermo en casa. Y luego también viceversa, me llegaron, sobre todo durante la época de COVID, muchas preguntas de, ostras, tengo el COVID, ¿se lo puedo pegar a mi lorito? ¿Puede pasar esto? Entonces, me pregunto hasta qué punto son comunes las zoonosis entre personas y loros y si también puede pasar viceversa, que nosotros tengamos alguna enfermedad que les podamos pegar a ellos. Vale, vale. Pues mira, las zoonosis existen. Todos, el que no sepa qué es una zoonosis, es una enfermedad que es transmisible del animal al humano y al revés. Ujú. Entonces, existen y ocurren. Y por desgracia hemos tenido compañeros veterinarios que han sufrido una zoonosis porque al final nosotros vemos los loros malos, entonces tenemos mayor predisposición a coger una enfermedad. Entonces las enfermedades existen, ¿vale? La más famosa y a la que más le tenemos que tener respeto es la psittacosis, la clamidia. Ujú. Es una bacteria que se transmite aerógenamente, ¿vale? Estás dándole un besito a tu loro, te estornuda tu loro positivo a clamidia y puedes llegar a contraer la enfermedad y tener un cuadro respiratorio grave,
¿vale? Pero ¿nos tenemos que alarmar? ¿Hay que tener tanto miedo? No. Vemos la predisposición de clamidia en loros es bajísima, ¿vale? Entonces no hay que alarmarse, pero hay que ser cuidadosos y ser conscientes de ella. Tenemos que entender que las zoonosis, al final los patógenos les encanta, o sea, es más fácil que se transmita de mamífero a mamífero que de mamífero a ave. Entonces, nosotros somos un mamífero, es más fácil que nos pegue una zoonosis un perro que nos la pegue un ave, ¿vale? Pero puede ocurrir, ¿vale? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta, evidentemente, la higiene. Pues nosotros tenemos que tener cuidado con sus patitas si están manchadas de excrementos, porque al final nos lo llevamos a la boca porque hacemos cualquier cosa y podemos tener una diarrea por una bacteria. Entonces, hay que ser cautelosos, pero tampoco volverse locos, ¿sabes? Tampoco no hay que tener ese miedo exagerado que a veces sucede, ¿no? Porque, pues es eso, a veces se publica un artículo en prensa de una familia ha tenido, pues eso, un problema respiratorio porque el loro, ¡ay, Dios mío! Pues ahora ya me voy a poner yo también enfermo porque mi loro, y tengo un loro en casa. Y es como, a ver, tranquilo, tu loro está bien, no tiene por qué pegarte nada, o sea... Y luego nosotros a ellos les podemos pegar cosas. Por ejemplo, es súper típico cuando nosotros nos resfriamos, nos aumenta la población de una bacteria que se llama bordetela. Entonces la bordetela, cuando tú estás resfriado y que te das un cuadro respiratorio, como que la excretas en muchísima cantidad. Entonces tú, aunque estés resfriado, le vas a dar un beso a tu loro. Pero seguro que si tu loro tiene mocos verdes, no le vas a dar un beso. Entonces es más fácil una transmisión de esas bacterias de nuestras al loro que al revés. Porque al final nosotros somos menos cuidadosos con lo que estamos excretando. Ok. O sea, cuando tenemos resfriados se los podríamos llegar a pegar en cierta manera. Efectivamente. Hay virus de la gripe, bacterias que tenemos nosotros que podríamos llegar a pegárselas. Entonces, siempre pues tenemos que ser pues, conscientes de, oye, 1 metro de seguridad. Le podemos coger, le podemos hacer cualquier cosa, pero si estás con moco, no acercarlo a la boca. Efectivamente. Ok. Y... ¿los piojos también se los podemos pegar? Porque yo sé que ellos pueden tener parásitos externos y demás, entonces a veces pienso, si hay una niña, yo que de pequeña tenía muchos piojos, era muy propensa, entonces pienso, si en esa época hubiera tenido un lorito y lo hubiera llevado por aquí en el pelo, ¿se le habrían pegado mis piojos? Mira, el piojo, el que tenemos el ser humano, bueno, la mayoría de piojos son específicos de especie. ¿Por qué? Porque tienen unas patitas que se agarran al grosor de los pelos de los humanos. Entonces, en una pluma se acabarían resbalando. Pero es verdad que algunos, por ejemplo, cuando nos llegan animales, aves, sobre todo con el típico piojillo masticador de la pluma, a nosotros se nos sube, que de hecho estamos en la clínica, ¡ay, Dios mío, el piojillo! Pero no te llegan a parasitar, o sea, se te suben, podrían llegar a pegar un mordisco, pero no te parasitarían, no vivirían en tu cabeza, nada. Entonces, no. Es verdad que hay un ácaro de las aves, pero suele ser sobre todo aves de corral, gallinas, que sí que nos puede llegar a afectar, ¿vale? Pero saldrían ronchones y no lo vemos en loros, no es habitual verlo en loros. Entonces, no hay transmisión de los piojos de las aves a nosotros. Okay. Pues mira, gracias por resolverme la duda. No sabía que tenían especialización los piojos y que es como, no, aquí me puedo agarrar bien, aquí no me puedo agarrar. Yo como parecía que se agarraban de cualquier manera, ya los veía capaces de todo. No te preocupes. Fantástico. Bien, la pregunta que viene ahora no sé muy bien cómo formularla porque no la quiero cagar, pero voy a intentar expresarme bien y si la cago tú me lo dices que yo corrijo. Y es que resulta que eres una de las personas a las que más preguntas me ha llegado. Y sabéis que todos los que estáis en el canal de Niñito Piu Vips en Telegram podéis enviar preguntas para los invitados que vienen entre loros. Y para ti me han llegado, vamos, infinidad. Ya digo ahora que lo siento, no las he podido poner todas aquí, eran muchas. He intentado englobarlas de alguna manera todas. Y si eso, pues ya intentaré contestar de alguna otra manera. Pero a raíz de eso, ¿no? A raíz de ver tantas preguntas hacia ti, me las iba leyendo y me daba cuenta de que había muchas preguntas que quizás realmente no se tendrían que hacer a un veterinario, ¿no? O sea, por ejemplo, no es un ejemplo con loros, pero creo que se entiende mejor. Si yo tengo a mi perro que me tira de la correa o que se está mordiendo los muebles de la casa, yo no voy al veterinario para que me solucione eso, ¿no? Me busco otro tipo de profesional. Pero me da la sensación de que con vosotros, con los exóticos, tenéis vosotros toda la carga, tenéis vosotros todo el peso, cualquier problema, como que os lo preguntan a vosotros a veterinarios, ¿no? Entonces, también a veces me pasa al revés, ¿no? Que como otro tipo de profesional que soy, pues yo no tengo conocimientos de veterinaria y además no puedo diagnosticar ni puedo poner según qué remedios. Y a veces me llegan fotos o vídeos de ¿qué le pasa a mi loro? Está enfermo, ¿cómo lo curo? ¿Qué le tengo que dar? Y es como, no, vete a un veterinario. El veterinario es quien te tiene que decir esto.
no sé yo si a vosotros os pasa al caso contrario, ¿no? De encontraros en clínica y decir, esta pregunta está muy bien, pero no viene a cuento. Vale, sí, nos pasa muchísimo. De hecho, nosotros, es verdad que la etología de citácidas pues es un tema que los veterinarios de exóticos nos toca estudiar porque al final Ujú. es verdad que no somos bueno, hay veterinarios especialistas en etología, pero es verdad que nosotros lo que hacemos en el hospital cuando nos llega un caso de problema comportamental es siempre descartar las patologías que lo han podido provocar, porque muchas Ok, veces, yo diría que el 50% puede estar relacionado con un problema médico y otros simplemente es el 100% comportamental. Entonces lo que hacemos y explicamos al cuidador, ¿no? De, oye, mira, esto puede ser comportamental puro y duro o puede ser secundario a un problema metabólico, por ejemplo. ujú, Entonces lo que hacemos es, vamos a primero descartar toda la parte médica, ¿no? Por así decirlo, porque al final el etólogo necesita saber esa información, necesita saber, oye, ¿te han visto que está bien? Es decir, el animal se encuentra bien y ya derivamos a etología. Entonces, ok. nosotros sí que dejamos claro que hace falta un profesional del comportamiento porque muchos problemas, y en loros, por ejemplo, el tema del picaje es un problema que el 99% es comportamental, es un problema Totalmente. de manejo, Es un que problema de conducta. estabas hablando de esto y es que tenía en la cabeza la palabra picaje. O sea, lo ibas contando y yo pensando, es que esto es justo lo que pasa con el picaje. Que a mí a Es veces totalmente. me envían, o sea, yo hago el proceso a la inversa. A mí me llega un mensaje de, oye, mira, mi lorito se quita las plumas y yo lo primero que les digo es, vale, ves al veterinario, mira que esté todo bien a nivel físico y si todo está bien, vuelve a mí, que nos lo miramos a nivel comportamental. Pero claro, Correcto. nunca había pensado que vosotros también hacéis ese proceso empezando como tienes que empezar, ¿no? Por todo lo que esté bien, que todo esté correcto a nivel de salud. O sea, que muy guay. Es chulo que podamos colaborar así entre profesionales y que al final una sola persona no tenga que tener todos los conocimientos, que además en vuestro caso no son solo de loros, son de loros, de conejitos, de perritos, de cobayas, de leones. Es importante que sobre todo que lo expliquemos bien, que el cuidador luego lo entienda, ¿no? Porque al final muchas veces vienen, nada más solucionar el problema del picaje y digo, es que no es una pastillita que te la dé y te la cure, es un problema Sí. tan grande, que un problema inmenso. Entonces es importante que lo entienda el cuidador, que va a ser largo, que va a ser un proceso complicado, que hay que seguir unos ciertos pasos y que si los sigue podemos tener éxito. A lo mejor no la curación, ¿vale? Pero a lo mejor lo que queremos es que el animal esté mentalmente sano, no lleno de plumas precioso, que esté sano Claro. mentalmente. Eso es lo importante, totalmente de acuerdo. Sí, porque además es que, concretamente en el picaje, ¿no? Porque estamos hablando ahora de esto, seguro que hay otras enfermedades, otros comportamientos que, bueno, que más o menos pues los va solucionando, lo que sea. Pero el picaje es que puede llegar a ser muy complejo, puede llegar a ser muy difícil de revertir, de llegar a solucionar y al final es como, bueno, si físicamente vemos que está todo bien, si comportamentalmente vamos haciendo los cambios necesarios en su entorno, en sus rutinas y demás, y llegamos a que todo esté bien, pues al final sí que tenemos un loro que está bien, aunque físicamente, aunque visualmente, perdón, lo veamos sin plumitas o lo que sea. Y me parece muy importante lo que has dicho de que sobre todo los cuidadores tienen que entender que no es una pastilla, que no es un... Se me cae el pelo, me tomo no sé qué, me crece más, como si eso existiera, que tampoco existe, pero que no es tan fácil, que es todo un proceso que por desgracia es una enfermedad con muchos matices y que viene de mucho... Complicadas, efectivamente, es Hmm. decir, es una enfermedad que, bueno, es siempre secundaria a otra cosa, ¿no? Pero es muy, muy compleja y es el problema que más vemos en el loro, sobre todo de tamaño grande, y que más frustrados tiene a los cuidadores, porque no es agradecida, ¿no? Porque dices, No. José, yo sé un montón de cuidadores que dicen, Pablo, harían lo que fuese porque se corrigiese, o sea, harían lo que fuese, y no es agradecida, ¿no? Porque hacen cosas Y no y no se ve reaccionan tanto como querrías. Sí, la verdad que totalmente. sí Eso es que... frustrante, sí. Sabe mal, porque cuando ves esos cuidadores que se están implicando a tope y dices, es que lo tengo todo perfecto, es que está todo genial y aún así sigue sin plumitas, ¿qué está pasando, no? Es como... Sabe mal porque es como el extremo opuesto al que te viene y te dice, pero dame una pastilla y ya. Totalmente. Pero bueno, se puede llegar también a lograr, no decimos que sea imposible recuperarse de un picaje, pero al menos que tengan el consuelo de saber que no es que lo estén haciendo mal, sino que es que realmente es Correcto, complicado. Realmente es correcto. complicado. Sí. Bueno, vamos ahora con algunas preguntas que han enviado pigüetes y que a lo mejor alguna a mí no se me había ni ocurrido, como por ejemplo esta. Y es que dicen, ¿qué opinas tú de las quedadas de citácidas? Con el fin de que interactúen un poquito entre ellos, si estás de acuerdo, dar algunos consejos y si estás en desacuerdo, pues el por qué.
Y aquí yo añado, si también en este tipo de quedadas y demás puede ser un problema grave la transmisión de enfermedades entre ellos. Vale. Justo esa es mi respuesta, ¿no? Yo cuando veo quedada y reunión de animales veo enfermedades que van volando de uno a otro. Sí. Entonces, yo creo que las relaciones interespecies también, ¿no? Tendrá que ver la especie y que sean animales compatibles, pero lo que más hay que tener en cuenta que son animales que cada uno viene de su padre y de su madre y que pueden traer enfermedades, ¿vale? Enfermedades que no tienen por qué ser graves, pero a lo mejor una flora digestiva o una flora respiratoria que a otro loro le puede sentar mal. Y aparte Pero tenemos que incluso entre entender... loros, ¿eh? O sea, dos guacamayos, porque has dicho interespecies y ahora no sé si te refieres a Sí, especies de loros o especie de vale. animales en No, no, general. no, 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 de citáceas. O sea, es una quedada de Ok, citáceas. ok, Y ok. podríamos ver también una quedada de guacamayos solo, ¿eh? También habría que tener cuidado, ¿no? Porque, Claro, por lo que tú dices, porque cada uno es de su padre y de su madre, tiene su flora, tiene sus correcto. bacterias propias, ¿no? Correcto. Y tenemos que entender que, por ejemplo, los loros, bueno, se ha visto el tema de las enfermedades infecciosas. Yo entiendo que en esas quedadas van los animales como con las enfermedades infecciosas hechas, ¿no? De que no hay ninguno que lo tenga, pero hay que entender que los loros van a camuflar su estado de salud, ¿vale? Entonces van a Ujú. camuflar si están a lo mejor un poco débil o puedan estar portando una enfermedad. Entonces, las quedadas de loros a mí me dan respeto. ¿Vale? Salvo que sean unos animales que estén sanitariamente impolutos, sanitariamente perfectos, animales que estén súper controlados, siempre, o sea, aún con eso, siempre va a haber un riesgo. Ok. Claro, yo ahí he de discrepar un poco, supongo que porque tú ves una parte de esa situación y yo veo la otra, ¿no? O sea, yo entiendo que a nivel médico, a nivel veterinario, es como, no, porque esto es lo que decíamos, ¿no? Una nube de love is in the air, pues la Formidable. bacteria is in the air. Pero yo desde el otro punto veo a veces el decir, ostras, pero es que es una oportunidad tan bonita y tan genial de que puedan ser loros, de que puedan interactuar con otros loros, que a lo Sí, mejor te verdad. vale la pena el riesgo. Evidentemente es lo que tú dices, hombre, hazle las pruebas antes de ir, procura que todos los que vayan a ir pues tengan ese sentido de la responsabilidad y hayan hecho al menos alguna revisión, alguna prueba de que están sanos, al menos a priori. Pero más que nada por eso, porque creo que al final, desde luego hay que tener cuidado, no estoy yo ahora aquí incentivando a la gente a que enferme a sus loros, pero sí que es verdad que creo que las quedadas, dentro de todo, ostras, a un loro que vive todo el día solo, cuando realmente Le va a estaría viviendo con beneficiar. centenares de loros, Sí. tiene que ser la alegría del día poder hacer eso, ¿no? Sí, Poder verse con yo otros. creo, Entonces, yo creo que tú sabrás más del tema, que también es importante, eh, o sea, es una medio pregunta, ¿no? Yo creo que habrá que ver si se puede decir qué loro puede ir y cuál no, porque yo entiendo que habrá loros que hay que todavía hacer una sociabilización sin enfrentarle, ¿no? De repente al estrés de 80 loros, gente, nada. Entonces totalmente, yo creo que habrá totalmente. que... No valen todos los loros para esas quedadas, es mi frase, ¿no? Por así Muy decirlo. buena. Muy buena y estoy muy de acuerdo. Y puedes preguntar lo que quieras, que estoy encantada. Totalmente de acuerdo, sí. O sea, yo ahora lo estaba poniendo como la situación ideal, pero desde luego no es pues ahora cojo mi pájaro, lo meto en una jaula, me lo llevo para el parque y venga, y a jugar. No, no. Tiene que ser algo agradable para el pájaro, tiene que estarlo disfrutando. Entonces, lo primero es que sea un pájaro que esté acostumbrado a salir, acostumbrado a la temperatura de fuera, a los ruidos de fuera, a los aires de fuera, que no son los mismos que los que tenemos dentro de casa. Y luego lo que tú dices, hay loros muy humanizados que ni siquiera sabe que son loros, por así decirlo, que no van a interactuar bien con otros loros de buenas a primeras, les va a costar un poco aceptarlo. Y eso significa pues que a lo mejor no los ponemos ya los dos en la misma percha, sino que pues bueno, tienes vínculo conmigo, pues vamos a estar los dos y al menos los puedes ver y como que todo tiene su proceso. Y sí, puede haber loros que no sean aptos para socializar de esta manera. Más que el loro no sea apto, creo que diría que puede que haya cuidadores que no tengan el tiempo suficiente de hacer todo lo necesario para que lleguen a ser aptos. Porque al Antes de... final es todo un trabajo, lo que tú decías antes de los papilleros, ¿no? Muchos agapornis y muchos loritos, bueno, sobre todo los grandes, pero en agapornis también, o en chiquitines cada vez también me parece que es más común, que la gente ya busca más ese papillero, porque como que se ha corrido el rumor de que son tan geniales. ¡Uy, qué que mono! pueda. ¡Qué monada! Pues eso, que como se ha ido extendiendo tanto, como que la gente lo busca más y al final el vínculo y el apego que tienen es diferente a si ya hubieran tenido esa relación con otros pájaros antes. Entonces, sí, Totalmente, desde sí. luego es algo, las quedadas con loros que hay que coger un poco con pinzas o si más no con cuidado, con conciencia, sabiendo lo que haces, habiéndote asesorado bien primero por un veterinario de que está bien tu loro y los demás también, y luego sabiendo hasta qué punto puedes exponer a tu loro
a ciertas situaciones estresantes o no. Más que nada por eso, porque es que lo estás haciendo para que lo disfrute. Si no lo estás disfrutando, ¿a dónde Totalmente, vamos? totalmente. Bueno, perdón que me enrollo ahí aquí un No, no, montón. no, me parece bien, ¿no? Porque es un conjunto de cosas. Entonces, sí, me parecen bien, pero con cautela. Fantástico, me quedo con eso. Estoy conforme con eso. Muy de acuerdo. Bien, y ahora sí, quiero hablar de la multiespecie entre diferentes especies, ¿no? Porque me llegó una pregunta concretamente de alguien que comentaba que tenía loros y rapaces. Que no sé por qué últimamente me parece que es muy habitual. Me estoy encontrando mucha gente que tiene los loros y las rapaces y empiezan como a juntar los dos mundos. No sé esa convivencia, esa tenencia multiespecie sí puede llegar también a problemas. Decías antes, por ejemplo, que sobre todo las de corral y así tienen algunas enfermedades y demás. No sé si también ahí puede haber, supongo Bueno, que un poco lo mismo yo, que hemos dicho de la yo socialización, soy ¿no? ese loco de rapaces y loros. Cada vez ¿Ves? Es que culpable. cada vez es más común. Es muy Sí. bueno. No sé con quién hablaba el otro día que Pero también, que era como... son dos mundos que no se pueden juntar. Son dos Vale. mundos que no se pueden juntar porque ya estamos mezclando un ave omnívora o con un carnívoro estricto. Entonces, ahí ya el tema de enfermedades, el tema de bacterias ya sí que no se pueden juntar. O sea, son dos mundos totalmente separados y evidentemente nunca va a sociabilizar, vamos, o a día de hoy nunca debería sociabilizar una rapaz con una citácea. Estamos hablando de un Hmm. animal preso con un animal depredador. Entonces, Ujú. no los juntaría bajo ningún concepto y bueno, si comparten hogar, pues que no estén juntos, es decir, unos están aquí y los otros están allí, es Cada decir, uno con su espacio. cada uno con su tiempo y cada uno con su espacio, efectivamente. Ok, ok. Me quedo con esa respuesta. Y me parece muy curioso que también seas uno de estos que tienen loros y rapaces. O sea que tendré que investigar qué está pasando ahí. Me llama mucho la atención. Bueno, entonces, otro de los problemas que suelen preocupar más a los cuidadores de loritos, ¿no? Ya hemos hablado al principio que suele ser realmente uno de los problemas más habituales, que es el tema de las puestas de huevo, de los celos y demás. Pero concretamente es el huevo atascado. Ese huevo atascado yo creo que es la pesadilla de todos los que tenemos hembras en casa. Siempre tienes ese miedo de que pueda suceder en algún momento. ¿Cómo lo podemos detectar y cuánto tiempo deberíamos tardar entre que vemos que está así como el culo muy hinchadito y demás y realmente decimos, no, es una urgencia, hay que ir? Porque claro, a veces tiene el culo hinchado, pero es que tiene que poner el huevo y no significa que se haya atascado, ¿no? Sí. Vale, depende mucho de la especie, pero yo siempre le digo al cuidador, digo, si es un ave, por ejemplo, de pequeño tamaño, una agapornis, que te pone un huevo un día sí, un día no, siempre un día más al día que le tocaría poner el huevo. ¿Por qué? Vale. Porque tenemos que entender que un huevo acumulado, un huevo retenido, supone un problema bestial. O sea, tenemos que entender que una hembra tiene un huevo desarrollado y que ese huevo va a ser simplemente zona de paso o máximo unas horas hasta que el animal lo pone. Si se estanca en el cuerpo del animal, ese volumen que ocupa el huevo le está creando muchísimos problemas, tanto dificultades respiratorias y la más importante que siempre se nos olvida, por compresión renal, ¿vale? Tenemos que entender, no tengo el cuadro aquí de un ave, ¿no? Pero visualizamos un huevo en la parte baja del animalito, justo es en la zona de la cadera que es donde están los riñones. Entonces, Vale. uno de los peligros más graves es la compresión renal que está haciendo el huevo mientras está ahí acumulado. Entonces, evidentemente, lo que hemos dicho, problemas respiratorios, porque el animal no respira bien, no le deja respirar bien, no pasa la comida, no, al animal no le apetece comer, ni puede defecar, por lo que no puede eliminar la material fecal. Entonces, empieza a desequilibrarse el organismo del pajarito. Ok. Entonces, es súper, súper importante no esperar. Ay, creo que tiene un huevo, voy a ver si lo pone. No, no esperes. Es que si ya lo tenía que haber puesto ayer, no esperes, ya no queda más. O sea, ya no Vale, o queda sea, más. Vamos a ponerlo. Sí. en el caso de los agapornis, por ejemplo, que ponen un día sí y un día no, si hay 2 días seguidos no, ese segundo día ya deberíamos ir, no esperamos a un Sí. tercero, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos que entender, bueno, la gente que ya lo ha vivido la situación, ¿no? Pues ya lo conoce, pero nosotros cuando llega ese animal al hospital, lo primero que hacemos es poner tratamiento médico. No se entra en cirugía, vamos a sacar el huevo, no. Primero se pone un tratamiento médico que consiste en relajantes musculares, dilatadores de la cloaca y del oviducto, pues como el útero de las hembras, Ujú. calcio, antiinflamatorios, bueno, tratamiento de soporte. Entonces eso ayuda a que el animal relaje, distienda y lo ponga por sí sola. Si no lo pone y ya empezamos ya con esos cuadros que os digo de gravedad, pues ya se habla de cosas mayores como es la cirugía. Pero tenéis que entender que primero va ese tratamiento médico, salvo que el animal no lo requiera, y ya va el tratamiento quirúrgico. No es, ay, es que le van a operar y le van a sacar. No, no.
Primero Claro, y tratamiento supongo que médico. también cuanto antes actúes, más fácil es que ese primer tratamiento funcione y no tengas que ir a terapia, a quirófano. Correcto, A efectivamente. terapia es lo que Al tienes que final, ir como tarde demasiado. correcto. Sí, es importante que entendamos eso y que no lo dejemos pasar, porque al final Ujú. una cosa que no es muy grave puede convertirse en una hecatombe. Hay huevos que se retienen porque el animal tiene inflamado ese ducto, ese útero, entonces por mucho que haga fuerza no lo va a conseguir. Hay veces que es que se ha roto un poquito, entonces va a empezar con una infección generalizada. Se complican Claro. muchísimo, entonces no hay que esperar. Ok, pues es conocer bien cuál es el ciclo, o sea, tampoco hace falta, si es un día sí, un día no, pues el día que no, toca que no nos pongamos nerviosos, conocer cuál es, según la especie, la frecuencia, y a partir de ahí, cuando vemos que estamos saliendo de esa frecuencia, acudir cuanto antes al veterinario, que a lo mejor es eso, a lo mejor no nos tenemos que asustar tanto de que van a ir a quirófano, sino de que con un poquito de Tratamiento mimo médico. ya conseguimos expulsar el huevo. Fantástico. Luego, me preguntaban sobre una ninfa que se ve que no vuela, entonces no saben si deberían como obligarla a volar, si sería conveniente hacer eso. Vale. Bueno, Yo tengo primero, mi opinión a nivel comportamental, pero a nivel médico entiendo que entran otros factores distintos. vale, lo primero habría que ver, averiguar la causa por qué no vuela, ¿vale? Es decir, como tú sabrás, a nivel comportamental hay animales que tienen pánico a volar, pues porque le han hecho un recorte de vuelo desde pequeñito, tienen inseguridades, es decir, hay millones de causas por las que el animal no quiere volar. Pero primero hay que descartar las médicas, es hacer una radiografía, explorar bien la extensión del ala, si ver que ese ala extiende bien, si el animal lo puede hacer fisiológicamente, luego que Que no sea tenga que le fuerza. duela y por eso no pueda, ¿no? Efectivamente. Y hay muchas veces que, aparte de que le duela, es porque no pueden, porque se fatigan. Muchas veces es por cansancio de no quiero volar porque sé que no me va a dar el cuerpo. Y nosotros, al final, para nosotros es muy fácil ver la condición corporal de un animal, pero a un cuidador a lo mejor le es más complicado. Entonces, hay veces que es simplemente condición corporal, que no tiene Ok, fuerza, no o sea tiene que no es que tenga músculo. las alas mal, sino que no tiene las fuerzas como para poder volar. Correcto. Ok. Entonces, se descarta todo y la respuesta es no. Es que yo creo que para todo la respuesta es no. Nunca obligaría a un ave a volar, ¿sabes? Es decir, nunca la empujaríamos, nunca la forzaríamos. Es verdad que puedes, a nivel de entrenamiento, intentar estimularlo, Incitar. y efectivamente, intentar, pero no, nunca obligaría a un ave a que volase. No Ok. va a traer nada bueno, no va a traer nada bueno. Si es inseguridad o es por un problema de musculatura, solo va a ir mal. Ujú, totalmente. Claro, yo ahí sí que es cierto que quizá después de descartar todos los problemas médicos, decir, no, no, este ave está perfectamente, lo que pasa es que pues se ha acostumbrado a que lo lleves tú por la casa en la mano y ¿para qué va a volar si lo puedes ir llevando tú como un rey? Ahí sí que te diría, hombre, pues intenta incentivar un poco el vuelo, ¿no? Intenta hacerlo divertido, hacer ese juego. No sé yo hasta qué punto también a nivel de musculatura y demás, el hecho de que no vuelen durante un tiempo prolongado puede hacer que acabe perdiendo esa capacidad de volar porque la musculatura no está preparada para ello. Sí, totalmente. Tenemos que entender que en el vuelo de un ave, me voy a hacer aquí como un pájaro, en el vuelo del ave está toda la musculatura del ala y luego la más importante de todos es la musculatura pectoral, ¿vale? Lo que sería la pechuga, por así decirlo, ¿vale? Que son los dos grupos musculares que están a cada lado de la quilla. Ese es el principal músculo de vuelo. Entonces, al final, como pasa con humanos, si no hacemos ejercicio, pues el músculo se atrofia. Entonces, en las aves les pasa exactamente lo mismo. Si se va atrofiando con el tiempo, al final cuando lo quiere usar, pues es un animal que no llega a donde quería llegar a volar y vas así, siendo en picado. Entonces sí, Claro, lo tienes que usar. Entonces lo que tú ok. dices, incentivar, ¿no? Estimular a que el animal lo haga por sí solo, pero nunca voy a lanzarle, a ver si vuela. No, nunca, nunca. Por favor, no lancemos a los animales. Totalmente, totalmente. Supongo que en esta quería hacer esa matiz, ¿no? Preguntar también por el tema de musculatura, porque muchas veces hay gente que no le da la importancia que tiene el hecho de que vuelen, ¿no? Que a lo mejor no los deja salir lo suficiente de la jaula, o lo que decíamos, es que es tan mono en mi hombro que ¿para qué le voy a dejar que vaya a ningún lado? Ya lo tengo todo el día encima, y es como, no, si está sano y puede volar, tiene que hacerlo, porque al final, si no, puede acabar perdiendo esa capacidad, ¿no? Igual que lo que tú dices, que nosotros deberíamos ir un poquito al gym, a correr, a hacer algo de deporte, pues ellos también. Entonces, depende de nosotros que hagan ese deporte. Hay que entender que un loro está pensado para volar. Es que todo su cuerpo anatómicamente está pensado para volar. Entonces, primero, van a gastar muchísima energía, lo que nos va a venir bien para que no acumulen, pues como nosotros, acumulen peso, pero es que luego el Y para que estén descanso, tranquilitos. el gasto de energía
el descanso de las patas, es que es fundamental, es que sus patas no están pensadas para estar todo el día apoyado. Entonces, este Ujú. animal necesita descansar las patas, necesita que en algún momento del día esas patas estén sin estar apoyado en nada. Entonces, necesitan volar. Las aves vuelan, pues necesita volar. Totalmente de acuerdo con eso. Muy, muy de acuerdo. Me sorprende lo de las patas, tío. Me parece muy curioso que también necesiten ese. Como hacer así, ¿no? Como, ya, estoy mejor. Qué bueno. Bueno, estamos llegando ya casi al final. Enseguida vamos con las 3 últimas preguntas que hacemos a todos los invitados. Pero antes hay una última que a mí me llama mucho la atención. No me la había planteado nunca y tengo mucha curiosidad. ¿Existen ejercicios de rehabilitación para loritos que han tenido problemas en las patitas? Ya me imagino que no será como con las personas, ¿no? Que te vas a un centro y vas haciendo la rehabilitación y demás, pero ¿hay algunas cositas de estas? ¿Algún lorito que haya podido tener algún problema para que vuelva a recuperar esa musculatura y demás? Sí, sí, 100%, ¿vale? El caso que más vemos frecuentemente es cuando hacemos un vendaje a un ala de un Ujú. loro. Pensar que normalmente para que suelde una fractura suelen estar en torno a 30 días vendado. Entonces, es súper importante que nosotros en esos 30 días, bajo anestesia normalmente, retiremos el vendaje y hagamos el movimiento Ujú. fisiológico del ala para que no se atrofie, pero si por algún motivo se ha atrofiado, tenemos movimientos, de hecho hay movimientos de fisioterapia para aves, ¿vale? Yo de Qué hecho hice un bueno. curso especializado solo en eso, fisioterapia de aves. Y al final tienes que estimular los movimientos anatómicos normales. Tenemos máquinas, por ejemplo, tenemos un láser terapéutico que va súper bien para ayudar en esas contracciones musculares, en esas artrosis. Entonces, sí, hay fisioterapia para aves, hay movimientos. Es verdad que en casa intentamos que no le muevan mucho porque nosotros, yo entiendo que hay gente más apañada que otro, pero hay veces que un movimiento anómalo puede romper una fibra muscular y puede ser contraproducente. Entonces, siempre digo, si te deja estirar el ala, pues ayúdale y estírale el ala las veces que puedas si no le duele, ¿vale? Porque eso siempre Ujú. ayuda, el movimiento fisiológico, pero no empezar a estirarle que le podamos hacer daño. Claro. ¿Y con las patitas también podríamos hacer algo similar, Y con como las intentar patitas ir también. moviendo los deditos y demás? Por supuesto, y al final ponerle en diferentes, en superficies planas, en superficies redondas, para que el animal mueva y nosotros ir moviéndole los dedos, siempre con movimientos fisiológicos y si el animal opone resistencia, parar, nunca forzar Ok. nada. Ok. Muy interesante, muy chulo. Esto de que haya incluso toda una disciplina, ¿no? De esta rehabilitación muscular y demás, muy, muy curioso. Pues ahora ya sí, vamos llegando para el final. Yo me estaría hablando contigo eternamente, o sea que me sabe hasta muy mal que se acabe. Ahora estoy como, tendría que haber preparado más preguntas. Pero bueno, siempre se puede repetir. Vamos con las 3 últimas preguntas que las hacemos a todos los invitados. Por suerte, eres un exóticos que especialmente le gustan los loros y las rapaces, perdón. Hay reptiles, me has dicho, loros y reptiles. O sea que supongo que para esta pregunta puede ser que tengas respuesta, que a lo mejor otro veterinario sería como, no, es que yo me identifico más con otro animal. ¿Con qué lorito, con qué especie de lorito te identificas más y por qué? Pues yo me identificaría, yo creo que con el loro que más me ha marcado en mi vida, que es el primer loro que tuve, que fue un guacamayo enano, un nobilis. Yo trabajaba en un centro de recuperación de cuidador y al final el roce hizo el cariño con este guacamayo y lo acabé adoptando. Y fue un loro que a mí me descubrió un mundo increíble, porque no es lo mismo ver un loro que convivir con él. Al final te das cuenta de su inteligencia, te das cuenta de, lo llegas a admirar, ¿no? Llegas a admirar a ese animal conviviendo con él. Entonces, que también se le puede admirar viéndoles, ¿no? En la naturaleza, pero bueno, me creó Como ese que te da vínculo más exacto. justo. Entonces creó un vínculo muy grande, entonces si tuviese que decir un loro, diría un guacamaya, ¿no? Qué bueno, qué chulo, oye. Qué bonita, además, esa historia de ese primer amor con ese lorito. Vale, entonces, no sé cuál era el nombre de este lorito, puedes utilizar ese como respuesta, pero ¿hay algún nombre que tú le pusieras a un loro que digas, ay, mira, pues este me parece curioso, o no sé, como, siempre me ha gustado los loros que se llaman así cuando vienen a consulta, o Vale, danos mira, ideas de nombres. yo cuando adopté este loro, que ya falleció hace poquito además, eh, cuando abrimos el hospital, pues lo llevé al hospital porque al final yo estaba todo el día metido en el hospital, entonces hemos cogido siempre un lorito para, pues al final que forme parte del hospital, ¿no? De que cree ese vínculo con nosotros y siempre hemos ido llevando el mismo ciclo de nombres que son los personajes de Dragon Ball. Entonces, el primero era verde y era Piccolo, ahora el que tenemos ahora, que es un Kai, que se llama Freezer. Entonces, pues el nombre de Dragon Ball total, el siguiente será Goku.
qué bueno, qué chulo. Nombres de Dragon Ball, me parece muy bien. Creo que me puedo imaginar tu infancia. Fantástico. Y ya la última de todas, y ya sí que nos despediremos, una frase que te motive. Da igual si es relacionado o no con el mundo de los loros, algo que tú digas a mí esto me ayuda a levantarme por las mañanas, cuando tengo un mal día pienso esta frase y se me pasa un poquito. Vale, bueno, yo siempre tengo una frase que me inspira muchísimo, o sea que no me cuesta mucho pensarla, que es vive la vida que son 2 días, porque al final es verdad que como en el hospital trabajamos tanto, yo llego a casa y digo, joder, ha acabado la semana y es que solo he trabajado, o sea, bueno, sí, he hecho un poquito de cosas extras, pero solo he trabajado, he hecho mis rutinas, entonces yo creo que ahora en la etapa de la vida en la que estoy, creo que tenemos que ser conscientes que, pues eso, que la vida pasa muy rápido, que tenemos que disfrutar, que hay que ser buena gente, ¿no? También, pero no hay que pisotear a la gente. Tampoco no son 2 días, voy a portarme mal. Efectivamente. Pero tenemos que vivir la vida porque al final nunca te puedes arrepentir de no haber hecho algo. Entonces, vívela, hazlo bien todo, que nunca dejes malos recuerdos, pero vive la vida porque es que se acaba rapidísimo. Hay que disfrutarla, estoy muy de acuerdo con eso, hay que disfrutarla. Todas estas cosas que a veces dices, a mí me pasa, el vive la vida que son 2 días, a veces lo pienso, me doy cuenta de que es la misma filosofía, pero que lo pienso con otra frase. Cuando tienes un plan y es como, ay, lo hago, no lo hago, me da palo, hago, no, siempre pienso, elige la opción que te dé una historia mejor. Porque al final te quedas con eso, te quedas con lo que vas viviendo, ¿no? Entonces es como, la de que son 2 días supongo que me deprime un poco más porque pienso, me voy a morir. No quiero pensar en eso. Pero con la misma filosofía yo tengo esta otra de decir, la opción que te dé una mejor historia, que tú luego digas, mira qué chulo esto que hice el otro día. Yo con esos, el pensamiento ese de, ay, tengo este plan, no sé si hacerlo, siempre digo, hazlo. Porque es que, aunque sea una actividad que luego digas, buah, ha sido horrible, seguro que has sacado algo positivo, has conocido a una persona. Yo hay veces que voy conduciendo y digo, joder, ya solo haber visto a esta rapaz aquí de cerca volando, ya me ha satisfecho el Me trayecto en vale. el coche. Entonces, hazlo que siempre sacas algo positivo. Totalmente. Y aunque Entonces, realmente la hazlo. experiencia en sí no sea positiva, sacarás algo positivo que será saber que esa experiencia no te ha gustado. Totalmente de acuerdo, qué bueno. Pues muchas gracias por decir que sí también a este plan de hoy, a esta entrevista conmigo. Si lo llego a saber te robo más tiempo. Cuando quieras. Fantástico, así me gusta. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que no sea la última vez que hablamos. Ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros. Creo que nos lo has explicado todo fantásticamente. Y tengo que decirte, que esto me lo guardaba para el final, que o sea, además de muchas preguntas, también me ha contactado mucha gente muy contenta diciéndome, qué guay, que entrevistes a Pablo, me encanta Pablo, es mi veterinario, no lo cambiaba por nada del mundo. O sea A que todos. no Muchas me quería ir gracias. sin decirte eso. Nada, Gracias. guapísimo, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós, mis picuetes, un abrazo.